Para millones de seguidores, él es el apóstol elegido por Dios. Para la justicia, es un depredador. Esta es la historia de una de las organizaciones religiosas con mayor crecimiento en México y en varios países alrededor del mundo, y su monumental caída marcada por el crimen. El día de hoy les presento el caso de La Luz del Mundo. La Luz del Mundo es una organización religiosa internacional con millones de seguidores que se separó del cristianismo tradicional y se define como una iglesia restauracionista y no trinitaria. Su centro de la fe no es la figura de Cristo como Dios, sino la línea de hombres a quienes llaman apóstoles. Pero esto va más allá de la fe y las creencias, porque detrás de los templos lujosos y la completa devoción de sus fieles, se escondía un oscuro y tenebroso secreto. Una serie de abusos y delitos por parte de los apóstoles Aarón, Samuel y Nazón Joaquín. La historia comienza en 1926 en Monterrey, México. El fundador fue Aarón Joaquín González, quien se cambió el nombre de Eusebio a Aarón, tras afirmar haber recibido una revelación divina donde, según él, Dios le cambió el nombre y estableció su linaje, y por esa razón su legado no era el de una doctrina escrita, sino el de una elección divina. Tras el fallecimiento de Aarón, su fundador, el liderazgo pasó a su hijo Samuel Joaquín Flores. Durante su mandato, la organización experimentó una expansión masiva, llegando a tener presencia en más de 50 países. Samuel cimentó la cultura del culto al líder y la devoción incuestionable de los fieles a su persona. Tras la muerte de Samuel en 2014, su hijo Nazón Joaquín García fue el presentado como el tercer apóstol y nuevo líder universal, llegando a tener el control total y el poder absoluto. El poder de Nazón se sostenía sobre doctrinas clave. La más peligrosa, la obediencia total y ciega al apóstol, considerado la única vía de salvación. Se exigía a los fieles que vieran y escucharan a Nazón como si fuera el mismo Dios en la tierra. Así que cualquier mandato del apóstol era incuestionable, crímenes y abusos. Pero en las sombras de la fe siempre hubo rumores de que algo terrible sucedía en lo oculto. Y poco a poco se conocería la oscuridad de la luz del mundo. Y es que las víctimas empezaron a hablar y revelaron un patrón sistemático de todo tipo de abuso, pues siempre ha existido esta oscuridad. Los abusos comenzaron con el primer apóstol, de quien se afirma abusó de su propia hermana. Pero el caso no fue judicializado. También existieron otras víctimas que, aunque denunciaron, nunca fueron escuchadas. Luego vino el segundo apóstol y fue escalando su nivel de perversidad. Fueron décadas de abuso y delitos, pero tampoco se hizo justicia. Debido al poder no solamente de estos líderes y los niveles de manipulación y amenazas, sino también al poder que esta organización tiene en la política. Se dice que siempre se han tapado estos crímenes terribles y en nombre de la fe, estos apóstoles supieron manipular, haciendo que sus seguidores obedecieran ciegamente, al hacerles creer que al servir al siervo de Dios era una bendición, y era así como abusaban espiritual, económica, psicológica y sexualmente. Moisés Padilla contó que este ataque a cuchillo en febrero de 1998 ocurrió luego de haber denunciado en la Secretaría de Gobierno de México que él y otros feligreses de la Luz del Mundo habían sido víctimas de abusos sexuales por parte de la máxima autoridad de esa iglesia. Padilla recibió 42 heridas de puñal, según lo muestra este dictamen médico. Con memoria fotográfica, Moisés Padilla recuerda el día en que asegura haber sido secuestrado y apuñaleado en 1997 por órdenes del entonces líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores. Me amarran con una soga, me amarran los pies. Su pecado, dice, fue haber denunciado ante las autoridades mexicanas a Samuel Joaquín Flores por abusar sexualmente de él cuando tenía 16 años. Sentí el primer piquete que me dieron acá
Su caso fue reportado por los medios mexicanos en aquella época, y aunque su denuncia contra el padre de Naasón Joaquín nunca prosperó, dice que sirvió para destapar los abusos que ocurren en la iglesia. Desconecto su iPhone para conectar el mío y en eso miro que dice uno, te mando un beso. Y yo, ¿quién le manda un beso a mi esposa? Guzmán leyó un diálogo entre su esposa y Naasón. En el chat ella se refería a él como patrón y él a ella como patrona. El pastor le recuerda que ella le había prometido tomarse fotos desnuda con una fiel de la iglesia que entonces era menor de edad. Y fue un shock porque dije, puede ser Xochitl, pero no puede ser el siervo de Dios. Guzmán confrontó a su esposa. Me dijo, quiero que me platiques todo. Se han estado aprovechando de ti, Xochitl. Dijo, este no es un hombre de Dios. Dijo, te ha estado violando. La pareja se reconcilió y decidió denunciar al pastor. Yo amo a mi esposa, amo a mi familia. Y dije, para mí esa es mi prioridad antes que una secta, antes que seguir a un hombre. Marta Serna asegura que ella fue una de esas muchachitas. Me empezaron a abusar mentalmente y controlarme, a controlarme y controlarme. En esa casa, la señora que vivía allí, yo con ella, éramos 4 muchachas que vivíamos allí. Ella le daba la llave a Samuel para que se metiera a las 3 de la mañana a manosearnos, a todas nos manoseaba. Es repugnante, es doloroso escuchar los testimonios de las víctimas. Cuentan cómo las niñas, los niños, jovencitas, jóvenes, se convertían en esclavos sexuales de los apóstoles y cómo estos actos fueron cada vez más sádicos y depravados. Estas personas son tan malvadas que les decían que hacer este tipo de atrocidades no era pecado y que no estaba mal, porque el siervo de Dios no puede pecar. Padilla sostuvo en sus denuncias que, siendo adolescente, había sido violado por el pastor en un paseo a Puerto Vallarta. En su declaración aseguró que al regresar de aquel sitio, me decía que él era un ángel y los ángeles no tenían sexo, y que no me sintiera mal, al contrario, me sintiera un joven aventurado por haber conocido los secretos de un siervo de Dios. Pues el apóstol es como un semidios, por eso ellos satisfacían sus deseos, porque creían la mentira de que estaban siendo bendecidos. Muchos expertos y exmiembros no dudan en clasificar a la luz del mundo como una secta peligrosa y destructiva. Esto no se debe solo a los crímenes de Naasón y los primeros apóstoles, sino a la aplicación de un control coercitivo sobre la vida diaria de sus fieles. Y estas son algunas de las características que se pueden encontrar en esta organización. Características de una secta. Número 1. La primera característica es el culto excesivo al líder. En la luz del mundo, el apóstol no es solo un pastor, sino la única vía de salvación, equiparándolo a Jesucristo. Su palabra es ley, su cumpleaños y festividades son los eventos centrales. Eres tú mi elegido, oh Naasón. Alabad a Dios por su amor. Gracias por acompañarme, por luchar cada día a mi lado. Gracias por haber venido a gozarte en mi jubileo. Exigiendo devoción y grandes ofrendas financieras para su gloria personal. Dentro de estas festividades se encuentra la Santa Cena. La Santa Cena es uno de los eventos más importantes para la luz del mundo. Vamos a ahondar en este evento porque es crucial entenderlo. Dentro de la luz del mundo, la festividad de la Santa Cena es su máxima expresión de fe. El rito de la Santa Cena, que incluye la participación de los fieles del pan y el vino, se reinterpreta. El elemento central que diferencia a la luz del mundo de otras organizaciones religiosas o iglesias es su creencia de que la comunión solo es posible a través del apóstol. Él es el intermediario, la puerta por donde fluye la gracia de Dios hacia los fieles. Se celebra anualmente en agosto en Guadalajara, México.
Este evento no es solo una comunión, es una masiva reafirmación del pacto entre la Iglesia y crucialmente su apóstol. También es llamada la Santa Convocación. Desde 2022, la Santa Cena se ha celebrado sin la presencia física de su líder Naasón Joaquín García, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos. Cuando su líder Naasón aún no estaba encarcelado, la festividad se convertía en el clímax del culto a la personalidad. Millones de personas viajaban de todo el mundo a rendir homenaje a su líder. Es en este contexto de fervor colectivo y sumisión total donde la figura del apóstol se diviniza completamente. La Santa Cena es la demostración anual de su poder, de su alcance internacional y de la obediencia incondicional de sus seguidores, pues muchos exmiembros cuentan que para poder celebrar muchos tuvieron que endeudarse, aguantar hambre, pasar muchas necesidades, pues la manipulación llegaba al punto de hacerles creer que en una Santa Cena vendría Cristo por su iglesia y sería el fin del mundo, y quien no estuviera allí sería condenado. Pero sigamos con las características. Número 2. Control de la información. La doctrina fomenta que los fieles se relacionan casi exclusivamente entre sí. Los hijos asisten a escuelas propias y se induce la desconfianza hacia el mundo exterior y la prensa, etiquetándolos como enemigos o perseguidores. Esto anula el pensamiento crítico. Aunque en la página oficial existe información acerca de quién son y qué creen, encontramos que hablan de libertad y derechos humanos. Pero esto es contradictorio, porque lo que se ha podido ver es que sí hay demasiado control y las víctimas lo confirman. Número 3. Regulación de la vida privada. El control se extiende a la vida privada desde la vestimenta en el caso de las mujeres, además del no uso de maquillaje y accesorios llamativos. También son obligadas a cubrir su cabeza con un velo, hasta la prohibición de ciertos tipos de música o entretenimiento. Las mujeres eran particularmente controladas, requiriendo en ocasiones el permiso de un encargado para trabajar o estudiar, incluso para iniciar una relación romántica. Los matrimonios se realizan dentro de la iglesia y en muchos casos ellos, los apóstoles, eligen las parejas sin que las personas se conozcan. Número 4. La explotación económica. La iglesia requiere un diezmo que corresponde al 10% de los ingresos de sus miembros y otras contribuciones, ya sea en dinero o con trabajo no remunerado, por supuesto, y se ha investigado el presunto desvío de estos fondos para costear el estilo de vida lujoso de los líderes. Número 5. Dependencia emocional y miedo. Muchos exmiembros han testificado sobre el miedo a contradecir al líder y la dificultad de dejar la organización debido a la manipulación psicológica y la amenaza del castigo, divino o social. Esto llega a ser tan cruel que aquellos seguidores que han decidido abandonar la secta han perdido todo contacto con sus familiares que siguen siendo miembros de la luz del mundo, pues se les señala de apóstatas. Estas son solo algunas características que nos indican que es una secta destructiva, pues estos mecanismos de control y obediencia ciega no solo crean una comunidad cerrada, sino que son la base que permitió el abuso de poder. Al creer que el apóstol era infalible y sus actos un mandato divino, las víctimas se encontraban en un estado de indefensión psicológica absoluta, facilitando los delitos de Naasón y sus colaboradores. Cabe aclarar que aunque hay muchas víctimas, no todos los menores miembros de esta organización han sido abusados sexualmente, sino que dentro del sistema de control hay un grupo selecto al que se les llama los incondicionales. Estos miembros y estas familias, que incluso vienen de generación tras generación, son los que mayormente sufrieron este tipo de abuso, pues se dice que en una familia puede haber más de una persona abusada, o también un miembro
pudo haber sido abusado por diferentes apóstoles, como lo cuenta Xochitl Martín, una sobreviviente de la Luz del Mundo, que decidió denunciar penalmente y públicamente a Naasón. Ella afirma haber sido abusada por Samuel y Naasón. En su testimonio cuenta haber vivido abusos y agresiones sexuales desde los 9 años. Que lo tienes que hacer más sexy, lo tienes que ver a los ojos, tiene que ser de esta manera para que le guste. Pero de niña no lo miraba mal. Xochitl Martín es una joven mexicoamericana que nació y creció bajo los mandamientos de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Su drama comenzó, según ella, cuando tenía 9 años y fue llevada por su tía a bailar desnuda ante Samuel Joaquín Flores, el máximo líder de la iglesia. Yo fui groomed, se podría decir, como preparada. Mi tía, hermana de mi mamá, fue quien me crió y ella fue quien me preparó para líder. Ella también fue concubina y se le hizo algo súper normal. Al morir Samuel, Martín pasó a ser doncella del harén de Naasón Joaquín García, el heredero del trono, quien la convirtió en su esclava sexual, según lo alega la joven en una demanda civil en California. Yo desde muy chiquita me crié creyendo que yo sería su esposa, su concubina, al igual que muchas otras niñas de mi edad. Es un hombre que no tiene escrúpulos. Verlo ahí en anaranjado ahí es donde debe de estar, apartado de estas jovencitas y jovencitos y ya no poder dañar más. Es un proceso que desde muy chiquito te van metiendo, porque o todas tus hermanas o hermanos fueron, tu papá y tu mamá lo fueron. En una ocasión también pues vi como una mamá trajo a su propio niño. El chiquito apenas había cumplido 14 años y Naasón me pidió que yo hiciera un acto enfrente de su mamá. ¿Qué es lo que se espera de esto? Justicia. Justicia para las Jane Does, justicia para mí y justicia para muchas otras mujeres que aún todavía no han salido. Hoy en día ella se ha convertido en una voz visible que insta a otras víctimas a denunciar y alzar la voz contra los abusos dentro de la organización. Porque es así como las utilizaban. Es así como las personas que llevaban tiempo sirviendo allí las usaban para que reclutaran a otras jovencitas. Las obligaban a hacer el grooming. Y Alondra Ocampo está recluida hace más de 3 años en la prisión de Linwood, California. Durante la audiencia, la madre de una de las víctimas perdonó a Alondra en público, pero le recordó el daño que le hizo a su hija. Miles de personas que fuimos engañados, que vivimos en una burbuja de mentiras, mientras ellos se burlaban de nosotros. En octubre de 2020, Ocampo se declaró culpable de 4 cargos de abuso sexual, al aceptar que reclutó a 3 menores de edad para que Naasón Joaquín García abusara de ellas. No va a haber ninguna sentencia que pueda aliviar todo el dolor que Naasón Joaquín y sus groomers hicieron con las niñas. En su acuerdo de cooperación con la Fiscalía de California, Ocampo reveló que ella misma fue abusada a los 8 años de edad por Samuel Joaquín Flores, el padre de Naasón. Por una parte, entiendo que el daño que causó a las víctimas es irreparable, pero por el otro lado también entiendo que es una víctima, una super víctima de los Joaquines. Una vez Alondra Ocampo salga de prisión, tendrá que enfrentar una demanda civil interpuesta por las 5 Jane Does, donde la acusan a ella, a Naasón Joaquín García y a otros miembros de la Iglesia La Luz del Mundo de daños irreparables en su vida tras años de abusos sexuales. Y era de esta manera como los miembros entregaban a sus propios familiares para ser abusados por los líderes. Incluso, entre las denunciantes, las Jane Doe, hay una sobrina del propio Naasón. Es increíble el nivel de perversidad al que llegó este hombre, violentar a su propia sobrina. Fue muy difícil escuchar los testimonios de ellas sin sentir asco, enojo, impotencia, repudio, en fin. Pero ¿cómo fue que se dio el arresto de Naasón y se destapó la oscuridad de la luz del mundo? Arresto y condena.
el fiscal general de California, Estados Unidos, Javier Becerra, anunció que el líder de la Luz del Mundo fue detenido junto con 3 mujeres identificadas como Alondra Ocampo, Azalea Rangel Meléndez y Susana Medina, Oaxaca, por los delitos de tráfico de personas para producción de pornografía infantil, extorsión y diversos delitos sexuales forzados contra al menos 4 menores de edad, presuntamente cometidos entre 2015 y 2018. Según la declaración de las autoridades estadounidenses, Joaquín García, conocido como el Apóstol, comenzó a ser investigado por una denuncia anónima en línea realizada en 2018. Se detalló que presuntamente obligaba a sus víctimas a realizar actos sexuales a quienes les advertía que si iban en contra de cualquiera de sus deseos, estaban yendo en contra de Dios. Alondra Ocampo sería quien producía sesiones fotográficas con los menores de edad. Las denuncias contra Naasón Joaquín García llegaron a Estados Unidos gracias a que algunas víctimas lograron escapar de la iglesia y se atrevieron a reportar los abusos a las autoridades de California. Recordemos que en los casos de abuso sexual, especialmente cuando se trata de figuras públicas o líderes de grandes organizaciones, la utilización de seudónimos es común en los procesos judiciales y reportes de prensa para proteger la privacidad, la seguridad y el bienestar emocional de las víctimas. Es por eso que las víctimas que denunciaron a Naasón Joaquín utilizan el seudónimo de Yendo. También es necesario tener en cuenta que aunque la sede principal de la Luz del Mundo está en Guadalajara, México, la iglesia tiene operaciones importantes y propiedades en Estados Unidos, incluyendo una gran iglesia y residencia en Los Ángeles. Muchos de los abusos ocurrieron en la residencia de García en el este de Los Ángeles, lo que otorgó jurisdicción a las autoridades de California para investigar y presentar cargos. Durante la investigación, las autoridades realizaron búsquedas de propiedades de la iglesia y de los líderes en Los Ángeles, donde incautaron dinero, objetos de valor y, crucialmente, material probatorio como un iPad con videos que mostraban a víctimas menores de edad involucradas en actividades sexuales, lo cual fortaleció el caso. Con base en las pruebas recopiladas y los testimonios de las víctimas, la Fiscalía de California presentó una queja penal y luego una acusación formal con múltiples cargos graves, lo que llevó al arresto de Naasón Joaquín García en el aeropuerto de Los Ángeles en junio de 2019. Los delitos imputados a Naasón Joaquín y sus cómplices fueron graves y escalofriantes, incluyendo abuso sexual de menores, trata de personas, producción y pornografía infantil y extorsión a las víctimas. Las acusaciones señalaban que usó su estatus de apóstol para manipular y obligar a las víctimas a creer que sus actos eran mandato de Dios. Tras las rejas, pero ahora en el Centro de Detención Municipal en Nueva York, Naasón Joaquín García, pederasta convicto y ex líder de la Iglesia La Luz del Mundo, habría sido trasladado hasta aquí, donde debe enfrentar cargos federales. El 10 de septiembre fue acusado en una corte federal de Nueva York por tráfico sexual, crimen organizado y delitos financieros, junto a su madre, Eva García de Joaquín, su sobrino, Joram Núñez, y el apoderado legal de la Iglesia en México, Silem García. Forzaron y abusaron sexualmente de niñas, niños y mujeres en la Iglesia de la Luz del Mundo para involucrarse en crímenes financieros y para obstruir investigaciones criminales sobre sus delitos, dice la acusación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Naasón se declaró culpable de 3 cargos graves, pero aseguran las denunciantes que eso solo fue una estrategia para no ir a juicio, porque de todas maneras él sigue mintiéndole a la iglesia al decir que es inocente. En junio de 2022, la justicia de California dictó su condena 16 años y 8 meses de prisión. La sentencia fue un golpe devastador para la cúpula de la iglesia y una victoria histórica para los denunciantes. Sin embargo, la justicia aún no está completa, pues no se le ha condenado por todos los crímenes y todas las víctimas. Lo sentenciaron a 16 años de prisión en una prisión aquí en California. Quedó ese dejo de que no hubo justicia completa en ese caso. Tiempo después viene la Fiscalía Federal aquí en Los Ángeles, un gran jurado federal, y le presentan 2 cargos, uno por producción y otro por posesión de pornografía infantil, por los que enfrentaba 40 años. Lo están acusando de conspiración de crimen organizado, de tráfico sexual, de explotación infantil. Son delitos muy graves que conllevarían incluso a 3 cadenas perpetuas para
para Nazón y un tiempo muy largo para sus presuntos cómplices. Actualmente Nazón Joaquín García sigue encarcelado y ahora se enfrenta a un segundo juicio penal en el sistema federal de Estados Unidos, que podría extender considerablemente su tiempo tras las rejas. Si es declarado culpable de los cargos federales, podría enfrentar penas de prisión adicionales significativas, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua. Pues de acuerdo con los relatos de las víctimas, esta es una persona que es un peligro para la sociedad y para los miembros de la iglesia. Además, hay que mencionar que Eva García de Joaquín y su sobrino Joram Núñez también fueron arrestados y están siendo investigados. Lo que se sabe de Eva Joaquín es que ella facilitaba y era cómplice de los abusos de Samuel Joaquín, su esposo, y después con su hijo Nazón. Debido a que los cargos federales incluyen una lista de actividades tales como tráfico sexual, explotación de menores, fraude y lavado de dinero por muchos años, las autoridades de Estados Unidos lo han designado como crimen organizado, pues esto permite a los fiscales ir más allá de los delitos individuales y abordar la totalidad de la red criminal y su estructura, lo que posibilita sentencias más severas, incluyendo la cadena perpetua en el nuevo caso federal. Pero a pesar de la condena, la Iglesia ha mantenido una postura de apoyo incondicional a su líder, alegando un montaje y persecución religiosa, afirmando que el apóstol es inocente y lo comparan con un mártir, pues a tal grado llega la manipulación y el fanatismo que no logran ver la realidad. Él está seguro de su vida, de su honorabilidad, de la manera en que ha vivido. La detención de Nazón Joaquín causó estupor en la comunidad de la Luz del Mundo, en donde se le tiene por un representante de Dios. Cristo habita en el hermano Nazón. Él es la fuente. El hermano Nazón es un hombre elegido por Dios, no por los hombres. Dios le guarde, Dios le cuide a mi padre de la fe. Aunque hay muchas personas que han abierto los ojos y se han alejado, son más los que deciden creer en el falso apóstol y deciden defenderlo. Antes de terminar, quiero hacerles un llamado a que, si quieren saber más acerca de este caso, busquen la información en los medios, en las entrevistas. Hay testimonios de exmiembros, de las denunciantes, de muchas víctimas alrededor de todo esto. Y también quiero invitarles a que dejen sus comentarios acerca de este caso y de qué creen que pueda pasar con esta organización religiosa. Pero siempre guardando la línea del respeto, por supuesto. Recordemos que todos somos vulnerables en algún momento y hay personas que saben cómo manipular. Nadie está exento de ser atrapado por una organización o secta de cualquier tipo. Así que estemos atentos, ayudemos a los demás, seamos empáticos y no juzguemos sin conocer la historia. Porque como dije, las sectas pueden atrapar a cualquier persona. No importa la edad, el estatus, la preparación académica, no importa. Y hemos llegado al final de esta historia. Les invito a que se suscriban y compartan y gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo video.